siguiente mensaje por el pastor Gelman Ávila es una producción de la Iglesia Misión de Gracia, recibiendo gracia para darle gloria. Y vamos a leer Efesios 6, son únicamente 2 versículos que vamos a compartir, de los que vamos a compartir el día de hoy. ¿Ya lo tienen? Efesios 6. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si me acompañan, vamos a orar y les voy a pedir que me acompañen a orar, precisamente haciendo eso, acompañándome, orando por ustedes también. Padre, venimos a tu presencia con gratitud, dependiendo de tu gracia, de tu misericordia, sabiendo que nos has enviado tu Espíritu Santo que nos ayuda, que nos ilumina, que abra nuestro entendimiento, el cual te pedimos hoy que lo hagas a nuestro favor, Señor, para la gloria de Cristo. Queremos continuar creciendo en esa adoración a nuestro Salvador, por quien existimos, para quien existimos, por quien fuimos hechos, pero si necesitamos tener los ojos bien abiertos ante la realidad de la vida espiritual que debemos de vivir, Señor, como hijos tuyos. Te pedimos tu bendición y de antemano te damos gracias, Señor, por esta mañana, por tu presencia, por permitirnos alabarte, por todo lo que aquí sucede, Dios. Está en tus manos, te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Les voy a leer una historia que me encontré. Andaba buscando una ilustración para esto que acabamos de leer. Y esta historia corre así. Es la historia de la muerte del rey inglés Ricardo III, cuya derrota en la batalla de Bosworth en 1485 fue inmortalizada por el célebre verso de Shakespeare, que decía: un caballo, mi reino por un caballo. El rey Ricardo se preparaba para ir a la guerra de su vida, literalmente. Esta era una guerra muy importante en la vida de este rey. Era un ejército que estaba conducido por Enrique, conde de Richmond, que marchaba en contra de este otro rey. El que ganara esta guerra iba a gobernar Inglaterra. Y esa es la historia que toma lugar el día de esa terrible batalla. Dice, la mañana de la batalla, Ricardo envió a un palafrenero, esos señores que jalan el caballo para que lo monte su amo, ¿no? Dice, lo envió para preguntarle que si estaba su caballo listo. Le dice, pronto, dice, pon las cerraduras. Le dijo al palafrenero, al herrero, porque lo mandó a que lo arreglaran. El rey desea cabalgar al frente de sus tropas. Y el herrero le dijo, tienes que esperar. En estos días he herrado a todo el ejército del rey y ahora debo conseguir más hierro. Dice, no puedo esperar, gritó el palafrenero con impaciencia. Los enemigos del rey avanzan y debemos enfrentarlos en el campo. Arréglate con lo que tengas. El herrero puso manos a la obra. Con una barra de hierro hizo 4 herraduras. Las martilló y las moldeó y las adaptó a los cascos del caballo. Luego empezó a clavarlas. Poco después de clavar 3 herraduras, descubrió que no tenía suficientes clavos para la 4ª. Necesito un par de clavos más, dijo, y me llevará tiempo sacarlos de otro lado. Te he dicho que no podía esperar, dijo impaciente el palafrenero. Ya oigo las trompetas. ¿No puedes apañarte con lo que tienes? Puedo ponerle herradura, pero no quedará tan firme como las otras. Aguantará, le dijo el hombre. Tal vez, le dijo, pero no te lo puedo asegurar.
pues clávala. Y deprisa, o el rey se enfadará con los dos. Los ejércitos chocaron y Ricardo estaba en lo más fiero del combate. Cabalgaba de aquí para allá, alentando a sus hombres y luchando contra sus enemigos. ¡Adelante, adelante!, gritaba, lanzando sus tropas contra las líneas de Enrique. A lo lejos, del otro lado del campo, vio algunos de sus hombres que algunos de sus hombres retrocedían. Si otros lo veían, también se retirarían, dice. Ricardo espolió su caballo y galopó hacia otra línea rota, ordenando a sus soldados que regresaran a la batalla. Estaba en medio del campo, dice, cuando el caballo perdió una herradura. El caballo tropezó y rodó y Ricardo cayó al suelo. Antes que el rey pudiera tomar las riendas, el asustado animal se levantó y salió corriendo. Ricardo miró en derredor, vio que sus soldados daban media vuelta y huían, y las tropas de Enrique lo rodeaban. Agitó la espada al aire, dijo: un caballo, gritó, un caballo, mi reino por un caballo. Pero no había ningún caballo para él. Su ejército se había desbandado y sus tropas solo pensaban en salvarse. Poco después los soldados de Enrique se abalanzaron contra él y la batalla terminó. Y desde esos tiempos la gente dice: por falta de un clavo se perdió una herradura. Por falta de una herradura se perdió un caballo. Por falta de un caballo se perdió una batalla. Por falta de una batalla se perdió un reino. Todo por falta de un clavo. Y se las comparto porque nosotros estamos en una guerra en la cual en muchas ocasiones no estamos preparados para ella. Muchas veces se ha visto hombres y mujeres perder batalla, una batalla contra un enemigo que desconocen. No únicamente porque lo desconocen, sino porque no estamos preparados para enfrentar esa batalla. El día de hoy quiero compartir con ustedes algo que tiene que ver con esta parte de la escritura que hemos leído, donde yo sé, como les decía el domingo pasado, habrá aquí personas que tal vez no les gusta escuchar acerca de este tipo de cosas, pero te voy a decir algo. Si la palabra de Dios habla de ello, es importante que tú lo sepas y lo conozcas bien. El problema está en que leemos las cosas y llegamos a esta parte de la escritura donde dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y seguimos leyendo: contra los gobernadores de las tinieblas, de las huestes de maldad. Y si nos detenemos poquito, el simple hecho de ver las descripciones de estos individuos nos debe de poner a considerar quiénes son y qué hacen. Son príncipes. Tienen una autoridad tremenda. Son potestades. Son muchos, son millones. Contra gobernadores de las tinieblas. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y vivimos en ocasiones como creyentes no percatándonos del poder de estos individuos. Gloria a Dios que todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él, dice Colosenses 1, sean principados, sean potestades, sean las huestes espirituales de maldad, todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él. Todo. Todo sin excepción. No pude encontrar quién fue el que dijo, pero escuché en una ocasión o lo leí, no me acuerdo qué fue lo que decía alguien. Decía: el diablo es el diablo de Dios, le pertenece a Dios, Él lo creó, debe estar sujeto a Dios.
Él no puede operar en independencia, tiene que pedir permiso para hacer cosas que hace Él. Sin embargo, lo vemos nosotros actuando en contra nuestra y, como les digo, desafortunadamente en ocasiones nos falta un clavo, nos falta una instrucción, nos falta una dedicación a saber cómo debemos de luchar en contra de este enemigo que tenemos. Desde el principio lo vemos obrando en el huerto del Edén de maneras muy sutiles. El día de hoy quiero compartir con ustedes, espero que por la oración que hemos hecho y por la fe con la que vienen ustedes a recibir la palabra de Dios, podamos todos salir de aquí con los ojos abiertos, un poquito más abiertos, con el corazón un poquito más dispuesto a querer crecer en este conocimiento de la guerra con la que tenemos que vivir. Y les voy a compartir varias cosas que anoté, las cuales serán en cierto modo algunas manifestaciones de la operación del diablo y de sus ángeles. Y quiero decirles una cosa, el diablo no es omnipresente, ¿ok? El diablo no es omnisciente, o sea, él no sabe todo. Es un ser creado, es una persona, un ente que está en un lugar, en un momento, tentando a alguien en alguna parte de la tierra. Sus huestes sí andan en todas partes, demonios andan en toda la tierra, en todas partes, tentando, etcétera, etcétera, pero él no. Sin embargo, lo más probable es que sus huestes sigan su ejemplo y su manera de operar. Y si algo quiero hacer es que puedas tú ver con discernimiento si no te encuentras tú en alguna de estas tentaciones que te han llevado tal vez a pecar. La primera es en el huerto del Edén. Satanás no se acercó asustando a Adán o a Eva, una serpiente que estaba parada, y llegó hablándole con una voz humana. Y lo que hizo fue algo que continúa haciendo en la vida de toda la gente, no nomás de los creyentes. Quiero que pongamos atención a esto porque en ocasiones pareciera como que nomás a la gente de afuera. Hermanos, somos nosotros los blancos preferidos del enemigo. Tienes que tener cuidado con eso. Tú eres el blanco preferido de él. Ahorita vas a ver por qué. Pero se acerca Satanás con Eva y le dice así: con que Dios ha dicho. O sea, estas palabras desafiantes que ponen en tela de juicio la palabra de Dios, las retan. Le dice, con que Dios te dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Esto que Dios te dice, te quiero decir que no es cierto. Lo primero que empezó a hacer fue a poner en tela de juicio la palabra de Dios. Y es una de las maneras en las que opera el enemigo en la mente de toda persona. Yo no creo que todo esto sea cierto. Algunas partes sí, pero otras no. Dios te dice que hagas esto, no te va a pasar nada. Nadie te está viendo, no te va a pasar tal cosa. Aviéntate. Cuando nosotros vemos en la palabra que dice que toda la escritura está inspirada por Dios, toda ha salido de la boca de Dios. A Dios le plació que lo que está en la Biblia es lo que debe de estar. Y dice, toda está inspirada por Dios y es útil, y nos da la lista de las cosas para lo que es útil, la palabra de Dios. El diablo te dice, no es necesario que le pongas tanta atención. No tienes que ser tan diligente. Con que vayas a la iglesia los domingos tienes.
no es para tanto. No te vas a ir al infierno. Dios no manda nada al infierno. Dios sí es bien buena onda. Que no sabes que dice 1 de Juan que Dios es amor. Sigue tu vida. Satanás está diciendo a la gente que lo que Dios ha dicho, tú lo pongas en tela de juicio. Gente dice fácilmente que les dijo Dios a Adán y a Eva: el día que comas de él, ciertamente moriréis. Y dicen, pues ahí está, no se murieron. No, eventualmente se murieron. Se murieron. Vivieron los años que hayan vivido, se murieron. Y ese día Dios cortó su relación con ellos por su rebelión, su desobediencia, el haber puesto en tela de juicio la palabra de Dios. Dios les dijo: has ofendido al Dios Santo. No se los dijo así, lo parafraseo. Y cuando gente te hace este tipo de cuestionamientos de no pasó. Y sabes, déjame te digo algo más. Dios fue muy severo al haber hecho esto de haberlos corrido del huerto del Edén. Dice R.C. Sproul, dice, pero ¿a quién se le ocurre decir que Dios fue muy severo? Dice, el polvo de la tierra levantándose en contra del que lo hizo, del Dios santo, dice, y fue severo. Dice, ¿qué es lo que nos pasa? Dice, ¿con quién pensamos que estamos tratando? Este es el creador del cielo y la tierra y te dice, no hagas esto. Sí lo hago. Porque sabes que no es para tanto. Aparte, a mí alguien ya me dijo que no me va a pasar nada. La primera parte, la primera manifestación de Satanás, andar tentando a la gente, hermanos, al día de hoy, es esa. La primera. Ponle atención a estas cosas. Va a buscar cómo tentarte con la misma palabra de Dios. Esa es una. Otra, cuando la gente está enferma. Cuando la gente está enferma, es muy fácil que tú recibas dardos de fuego del maligno. ¿Por qué? Porque estás sufriendo. ¿Y qué es lo que pasa con tu cuerpo? El dolor te lleva a clamar a Dios, ¿cierto? ¿Qué no es lo primero que hacemos? Bueno, que ahora en día lo primero que hacemos en ocasiones es 911, ¿verdad? Antes de clamar a Dios, antes de orar y pedir a Dios su intervención en nuestra vida, en ocasiones lo que vamos es tomamos el frasquito de Tylenol, cosas como esas. Pero cuidado a la hora de tu enfermedad, no únicamente en el aspecto personal, sino en el familiar también. Dice Job 2:7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba a Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Fíjense lo que estaba pasando. Entonces su mujer, está el hombre con una sarna maligna de pies a cabeza, rascándose. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? La esposa: maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué recibiremos? De Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. Dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Cuánto tiempo tienes pidiéndole a Dios que intervenga a tu favor y no pasa nada? Se me hace que Dios a ti no te oye. Familiares que llegan a ti a decirte cosas. Esto que te voy a decir se va a oír muy feo. ¿Pueden tus familiares ser emisarios del enemigo? ¿Usados por el mismo enemigo para aplastarte más? ¿Pueden ser cristianos y hacer eso? Sí. Claro que sí. En 1996, hace 20 años, a mí se me atrofió la tiroides.
Y la tiroides es una glándula muy sensible, tiene muchos factores ahí que te afectan muchas partes de tu cuerpo. Y en ese tiempo yo me sentía como muy ansioso, andaba como hasta nervioso y perdí 16 libras en 2 semanas. Tenía mucho frío, o sea, muchas cosas muy tremendas. Entonces voy con el doctor y me atienden y me dan el medicamento y empieza al tiempo a hacer efecto la medicina en mi cuerpo. Y un día llegó una hermana, estábamos en Juárez, y me dice, ¿sabes que vengo a compartir contigo? Dice, porque se me hace importante lo que te voy a decir. Digo, adelante. Me dice, no confundas tu enfermedad con alguna situación espiritual. A mí inmediatamente me llamó la atención. Digo, ¿por qué? Me dice, porque la tiroides te puede hacer que te sientas tan mal que piensas que algo está pasando con tu relación con Dios. Así me sentía. Igualito, decía, ¿qué me pasa? Estoy orando igual, o sea, me siento, ¿qué me pasa, Dios? Y me estuvo dando consejo. Esta persona fue a compartirme de cómo en el caso de su familia, su papá se había quitado la vida por no saber cómo tratar con esa situación. Y para mí fue muy intenso. Dije, qué terrible, yo me acuerdo que pensé, qué terrible que una situación física lo pueda hacer a uno sentirse tentado a pecar, en desánimo, en desinterés, en duda. Esa es la palabra de Dios, dice, yo no te dejaré ni te abandonaré, jamás. Esa es palabra de Dios. O sea, mi sentir físico es irrelevante ante una situación con lo que está escrito. Pero Satanás tira dardos de fuego, dardos de fuego. O te pasa alguna tragedia y dices, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me pasó esto? Hermanos, mucho cuidado, es astuto. Él no anda viendo con quién sí, con quién no. Él no tiene misericordia. Tu enemigo no tiene misericordia de ti. Y es importante que tú identifiques que las situaciones de tu vida nunca podrán alterar lo que está escrito que Dios te dice a ti. Te dice qué cosas debes de cuidar, como lo que estamos viendo el día de hoy. Pero esto no cambia. Una tercera cosa. Yo no sé cuántos de ustedes se podrán relacionar con lo que les voy a decir, pero ¿se acuerdan cuando recién se convirtieron que en muchas ocasiones experimentaron ustedes condenación porque pecaron de alguna manera? Una de las formas en las que el enemigo va a atacar a la persona que tiene poco tiempo de creyente. Condenación. Llega y te dice, mira, después de todo, no eres tan buen cristiano. De hecho, no eres ni cristiano. ¿Cómo no mejor te das una vueltecilla y te vuelves con tus compas del mundo? Ahí así te la pasaba suave. ¿Te has fijado que desde que eres cristiano te va mal? ¿No te has fijado en eso? Que te ha complicado la vida, pero gacho. Y la gente dice, hijo, sí es cierto, man, a ver cómo me ha ido mal. Antes, hijo, no, la gente no me trataba mal. Ahora los cristianos son gachos conmigo. Mis amigos me trataban, pero bien bonito, man. Sí, nomás que la palabra de Dios dice que anteriormente tú estabas en el reino de Satanás. Dice Efesios 2:1, y quiero que la busquen, estas quiero que la busquen. Efesios 1, para que la tengan clara ahí. Efesios 2:1. Porque en ocasiones no encontramos como la respuesta, ¿no? O sea, pasan cosas en la vida y decimos, bueno, ¿por qué entonces me va mal? ¿Por qué está difícil esta situación? Hermanos, estamos en una guerra que nos gusta ignorar, no nos gusta tomar en cuenta. Va a tirarle a tu matrimonio, va a tirarle a tu relación con tus hijos, con tus padres, con tus pastores, con tus empleados, con la autoridad. Él va a hacer lo posible para que tú te desanimes. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Fíjate, era lo que seguías.
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué el Señor Jesucristo, creen ustedes que nos dijo, vayan y hagan discípulos? Porque el hacer un discípulo es tomar a un bebé recién nacido y darle tetera, enseñándole la palabra de Dios. Por eso nos hemos propuesto en Misión de Gracia buscar cómo somos una congregación en la que todos quisiéramos que todos estuviéramos participando en un discipulado, en la que con alguien tú compartes tu vida y das un poquito de cuentas para ver cómo vas, en qué estás batallando, qué estás leyendo, si te has desinteresado de la doctrina, de la lectura, etcétera, etcétera. Pero cuando estás solo y más un bebito recién nacido, si no hay quien le dé de comer, ¿qué le va a pasar? Se va a morir. Se va a morir. Una criatura que acaba de entregar su vida a Cristo tiene por necesidad que alguien lo cuide. Tiene por necesidad que alguien lo cuide. De hecho, es tan importante la cuestión de atender a las personas que tienen poco de creyentes, que dice la palabra, ¿sabes qué? Dice, cuídalos al grado de que no les debes de dar una responsabilidad para la que no están preparados. Porque ¿sabes qué? El diablo puede tomar ventaja de ellos. Ah, sí, sí. Dice 1 Timoteo 3:2, pero es necesario, lógicamente está hablando ya de los pastores y cosas como esas, pero fíjense lo que dice 1 Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo, el pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y lo dice, no un neófito, no uno nuevo, no un ignorante, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Tenemos que cuidar a esos que vienen a la familia de Dios, tenemos que instruirlos nosotros, hermanos. La responsabilidad es tuya. Te voy a preguntar algo. Si tú ahorita te cayeras muerto de un ataque al corazón y llegaras a la presencia de Dios, te pidieran cuentas de tu vida, ¿qué le vas a decir? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Has sido diligente? ¿Tú has estado buscando cómo obedecer? Si no, el día de hoy tal vez te des cuenta de que tendrás a alguien muy interesado en que tú no practiques tu fe, que no obedezcas a Dios, y hay que poner una mayor diligencia a estas. Otra cosa, ¿de qué otra manera Satanás puede dejarse venir en contra nuestra? A pesar de que hay el elemento espiritual, está el elemento práctico, físico de la vida. Cuando en tu vida hay un logro significativo. Cuando tú eres una persona que en algún momento has logrado algo superior a lo que tú tenías, Satanás va a tirar dardos de fuego para ver si tú te desentiendes de aquel que te dio el poder para poder llegar a donde estás ahora. La historia del Evangelio de Mateo en Lucas, ¿no? Donde dice aquel hombre que tenía tantas cosas que dijo, alma mía, muchos bienes tienes, ahora ¿qué haces? Come, bebe, reposa y lo que te sobra pon en los graneros. Y dice la palabra que el Señor vendría y le diría, necio, no sabes cuándo te van a pedir tu alma y todo lo que tienes, ¿de quién va a ser? ¿Me olvido yo de Dios? ¿No viene en esa parte de la Escritura una pregunta por parte de este hombre que le dice a su alma que tiene muchos bienes? Señor,
¿Cuál es tu voluntad con tu riqueza? Porque la riqueza no es nuestra, es de Él. La plata y el oro y todo lo que es sobre la faz de la tierra, los campos y los ganados le pertenecen. No hay una pregunta de, Señor, tú me has provisto de estos bienes, ¿de qué manera los habré de administrar para tu gloria? Comúnmente, hermanos, y con mucho cuidado les digo esto, cuidemos de que a la hora que Dios nos prospere, no tengamos la idea de querer hacer con ello lo que querramos sin consultar a Dios. Hay una responsabilidad de una mayordomía que tenemos que dar cuenta de todo lo que se nos da. Todo lo que se nos da, tenemos que dar cuenta de ello. En el aspecto práctico es eso, pero en el aspecto espiritual, póngale ahí en Mateo 16, por favor. Mateo 16. Y aquí en la iglesia es una de las cosas que cuidamos, tratamos de cuidar. Tengo yo que recordarle a la gente, porque me lo recuerdo a mí mismo, cuando la palabra de Dios dice que somos siervos de Dios. Dice Corintios, ténganos los hombres por siervos de Dios y administradores de su gracia. Pero muy comúnmente hago mención de esto, porque la verdad es que me lo tengo que estar recordando a mí mismo. Dice la palabra, vosotros sois siervos y sois inútiles. Somos, yo al menos, yo no te quiero ofender, pero yo soy un siervo inútil. Lo que estoy haciendo lo prepararon desde antes de la fundación del mundo para que solamente caminara sobre ello. Por lo tanto, no estoy haciendo absolutamente nada que Dios no me haya provisto para que yo lo obedezca. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Imagínense que el Señor Jesucristo te diga una cosa de esas. ¡Puf! Yo hubiera volteado con los discípulos y les hubiera dicho así. Hijo, mano, qué impresionante halago. Pues esto, Pedro, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Ya subió de categoría, ya es más espiritual. Vamos a seguir leyendo. Versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí va. Ya infladote Pedro le dice, a ver, Señor Jesucristo, ven para acá. Ven. Entonces Pedro tomándole aparte comenzó a convenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Entonces volteó y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Nada más cosa que te digan, ahora ya eres líder de grupo, ¿eh? ¡Puf! No. Aquí los hermanos son bien humildes. No, la verdad que sí. Estamos sumamente bendecidos, hombres y mujeres de Dios. Pero hermanos, sí tenemos que tener cuidado de esto. Sí tenemos que tener cuidado de la búsqueda de promociones espirituales cuando no es Dios el que nos ha dado. Porque desafortunadamente, y es la característica principal de este tipo de cosas, la que nos lleva a pensar así y no es otra cosa más que el orgullo.
Se llenó Pedro de orgullo. Ya llegué. ¿Puedo aplicar para ser el secretario particular del Señor Jesucristo? Ya estaba, ya había llegado. Y Satanás lo utilizó para decirle, Jesús, en otras palabras sería esto: pobrecito de ti, no vayas a hacer eso. Dice, quítate de delante de mí, Satanás. Tú no andas pensando en las cosas de mi Padre. Acaba de decir que su Padre le había revelado esa parte de la persona de Jesucristo. Otra cosa en la que también nos podemos nosotros ver como un blanco del enemigo cuando estamos de ociosos, hermanos. La ociosidad es un verdadero peligro. En las manos del diablo la ociosidad es una cosa terrible. O sea, el libro de Proverbios está lleno de advertencias en contra de la flojera, de la holgazanería, de todo ese tipo de cosas. Pero les quiero mencionar de un rey que yo creo que todos ustedes conocen. La historia que sigue, yo creo que todos la hemos oído en algún momento dado, que es la historia del rey David en 2 de Samuel 11. Se los voy a leer, dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. El tiempo que los reyes salen a la guerra, él se quedó en su casa. A ver, Joab, aviéntate un tirillo ahí con los moabitas. Yo aquí me quedo en mi casa, a gusto. Y sucedió, dice, un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa y ya todos sabemos la historia. ¿De quién es esa mujer? Tráemela. Manda a su marido a la guerra y cuando esté enfrente todos háganse para atrás para que lo maten. Esa es una cosa terrible. Es tremendo que nosotros no le demos una importancia a tener nuestras mentes ocupadas, ser utilizados por el Espíritu de Dios, porque cosas como esas pueden pasar. Cuando el Señor Jesucristo estaba ya en sus últimas horas, literalmente, les dijo a los discípulos, ¿saben qué les dijo? Mi alma está triste hasta la muerte. O sea, imagínense ustedes al autor de la vida que les había permitido ver cosas que ninguno de nosotros hemos visto, no las vamos a ver, que les dijo, ¿saben qué? Estoy triste hasta la muerte. Por favor, oren conmigo. Y dice que se fue. Y cuando regresó, dice, vino a sus discípulos y los ayudó durmiendo. O sea, es verdaderamente difícil que alguien te pida oración por una situación difícil en su vida y a ti no te importe. Este es Jesús, es el Señor. Lo vieron caminar arriba del agua, vieron que le habló a Lázaro de la tumba. Y se quedaron dormidos. Dijo, así que no habéis podido velar conmigo una hora. O sea, una hora. Velad y orad. Estas son las palabras del Señor Jesucristo para que no entréis en tentación. Velad y orad. El espíritu, o sea, por dentro nosotros, como dice Romanos 7:15, estamos deseosos de hacer cosas, pero nuestra carne no. Dice, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, el que Dios nos ha dado el privilegio de conocerlo y de relacionarnos con Él. Miren, les voy a decir una cosa y espero equivocarme. Una tercera parte de ustedes van a estar aquí este viernes en la noche. 1 de cada 3 van a estar aquí el viernes. Es lo más seguro. Difícilmente cuando convocamos a un evento extraordinario tenemos al grueso de la población de la iglesia. ¿Por qué? Porque podemos pensar, y sabes que no tengo tiempo, tengo otra cosa más importante que hacer, yo no tengo ese día libre, bla, bla, bla. Quiero que abran sus Biblias en el capítulo 16 de Ezequiel. Para que veamos esta situación de la ociosidad, del desinterés. Lógicamente estamos hablando de las cosas del Señor, por supuesto, que a la hora que las
ninguneamos, las menospreciamos, trasciende a nuestra vida práctica. Porque yo sé que hemos escuchado en ocasiones anteriores acerca de el pecado de Sodoma, ¿no? Pero quiero que veamos cuál fue el que el Espíritu Santo de Dios habla por medio del profeta Ezequiel y nos lo permite leer el día de hoy. Ezequiel 16, versículo 49. Ezequiel 16, versículo 49. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Está hablando del pueblo de Israel. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Tenían tanta prosperidad que estaban ociosos. Ese fue tu pecado, dice. Estabas sin hacer nada, estabas emborrachándote, estabas en tu lujuria, estabas lleno de orgullo, de soberbia, de arrogancia, de prepotencia. Dice, ese fue tu pecado. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que Dios los destruyó al grado, hermanos, por si alguna persona que le gusta la arqueología les refuta el principio de que por qué no han encontrado a Sodoma y a Gomorra al día de hoy, porque la palabra de Dios dice que los deshizo. Y si Dios los deshizo a las cenizas, pues ¿qué van a encontrar? No han encontrado. Y les voy a decir esto, no lo van a encontrar. Dios acabó con Sodoma y Gomorra. Los quemó, ¡bum! Ceniza. Fuego y azufre descendió del cielo y acabó con ellos. ¿Su pecado cuál fue? La ociosidad. ¿Quién tentó? El enemigo. ¿Tienes tiempo? Lee un libro, ora, participa, involúcrate. La iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo. Tú quieres amar a Cristo. Tu amor por Cristo se ve en tu involucramiento en la iglesia, te guste o no te guste. La iglesia es el cuerpo tangible de Cristo. Entonces, tú amas a Cristo. La pregunta que te hago yo es, ¿y de qué manera se nota tu amor por la iglesia? ¿Cuál es tu participación en ella? ¿La amas? Miren, hay dos tipos de personas que vienen a la iglesia. El que la ama y el que no la ama. Así de sencillo. No hay en medio. Yo amo mi iglesia. No voy, no contribuyo, no sirvo, no participo, pero la amo. No es cierto. No es cierto. Una de las maneras en las que yo le hago a los varones frecuentemente recapacitar sobre su amor por la iglesia es su amor por su esposa. Dice, marido, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Vale? ¿Qué más podemos buscar? Tú amas a tu esposa, ¿sí? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Entiendes lo que es eso? Es amarla hasta la muerte. Bueno, Dios te ha hecho parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, su cuerpo. Tú amas a la esposa de Cristo, que fue por la que vino a dar su vida para limpiarla de todo tipo de maldad, de todo tipo de pecado, y va a regresar, hermanos. Va a regresar, y la segunda vez que regrese, dice la palabra que no va a tener ninguna relación con el pecado. Por eso, en la iglesia, tú estás siendo transformado también junto con los hermanos que no te caen bien, con los que no te gustan, con aquellos que dicen cosas que te chocan. Dios lo que estaba haciendo es permitiéndote tener relación con ellos para que aprendas a ver si tú los amas o no, a ver si eres paciente o no, a ver si con amor entrañable, como dice la palabra, os amáis los unos a los otros. Hermanos, las posturas en contra de la iglesia son posturas literales en contra de la persona de Jesús. Y la ociosidad, pues de cierto modo es un contribuyente que tú puedes hacer a un lado en las oportunidades que tengas de servir a tu Dios a través de tu congregación. Siguiente punto es, ¿de qué otra manera va a tirar dardos de fuego el maligno contigo? Bueno, pues buscando la manera de alejarte del cuerpo de Cristo.
Vemos el Salmo 133 que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso. Dice el Señor, así quiero yo ver a mi pueblo. Nos dice la palabra de Dios en Efesios, dice que seamos solícitos en guardar el vínculo de la paz en la unidad de la fe. Solícitos, así como si fueras un gladiador literalmente. Dice, busca cómo te mantienes en unidad. Yo les he compartido esto. A mí me encanta ver los documentales esos del National Geographic de animales y me encantan. Y me llama mucho la atención, no le erras, cómo los lobos se comen a los bebés, o a los débiles, o a los que están solos. Porque a la hora que un animalito es separado del rebaño, no hay quien lo cuide. Y cuando tú, por una falta de un entendimiento correcto de que Dios te ha agregado a su iglesia, tú eres el responsable de buscar cómo te mantienes en comunión con los hermanos. Si tú te das cuenta que alguien deja de venir, yo te pido por favor, te suplico que si tú lo ves, a veces nosotros no nos damos cuenta, háblale, búscalo, mándale un texto, haz algo. Porque una vez que una persona se aparta del rebaño, es un blanco perfecto para el enemigo. ¿Te fijas que tú a tus hermanos no les importas? Es más, ni a Dios le importas. Así, uno tras otro, tras otro. Y de repente se encuentran con una amistad de los de antes. ¿Qué onda? ¿Cómo me da gusto verte, hermano? Un beso. ¿Qué es lo que pasa? Dice que los hijos de las tinieblas son más astutos con el uso de los bienes materiales que los hijos de la luz. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Dios lo abomina. ¿Por qué creen ustedes? Por eso. No te preocupes por la iglesia. Está llena de hipócritas. Ustedes díganle, todavía hay espacio para uno más, vente. No nos hace daño. ¿Te fijas? O sea, están causando ahí divisiones y todo eso. Sí, es cierto, somos falsos. Yo lo que pienso es el corazón de Dios. Que si yo abomino esas cosas por las tragedias, por el sufrimiento que experimentan las personas cuando están lejos de alguien que por no usar el fruto, el poder, la presencia del Espíritu Santo en sus vidas para confortar a alguien, para darle una buena palabra, para orar por él, para traerle algo de bendición, se deja de hacer. Es tremendo que podamos en un momento dado tener conciencia que tenemos un enemigo tan bárbaro y que nos diga la palabra de Dios de qué manera tenemos que enfrentarlo y no hagamos nada con ello. Otra de las maneras, los últimos momentos en la vida de las personas, cuando se están muriendo las personas. Hijo, mano, en ocasiones a la hora de que se conforta a un hermano o una hermana que está partiendo la presencia de Dios, las preguntas que le hacen a uno, o sea, son en ocasiones sorprendentes. Se me han preguntado, ¿tú de veras crees que yo soy salvo? Cuando han vivido vidas de creyentes. ¿Tú de veras crees que Dios me ha perdonado mis pecados? Así. Es sorprendente. Es increíble cómo tira con tanta, o sea, no tiene nada de piedad del enemigo. Escribe el salmista, dice en el Salmo 116, versículo 3, me rodearon ligaduras de muerte, dice, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. O sea, dice el salmista, hijo, mano, me sobrecogió la angustia.
O sea, yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento dado podemos ver a una persona que está en angustia y difícilmente, hermanos, encontramos palabras para confortar a una persona que está en angustia, ¿cierto? Una recomendación, cuando estés con una persona tan angustiada que no procesa, siéntate con él o con ella, ponle tu mano en el hombro y empieza a orar por ella. Padre, bendícelo, yo lo bendigo, te doy gracias por su fe, te pido que lo libres de la angustia que está viviendo el día de hoy. El enemigo, una cosa de esas, ¿saben qué hace? ¡Pum! Se va. Pero si está solo, ese hermano, esa hermana, va a ser peor para él o para ella. Va a ser peor. Por eso la importancia del cuerpo de Cristo. Y por último, nomás que este ya no es necesariamente el momento o el punto en el que una persona está siendo bombardeada con dardos de fuego del maligno. Y quiero pedirles por favor que abran sus Biblias en la segunda carta de Pablo a Timoteo, porque esto es algo un poquito ya más fuerte, que no quería yo dejarlo pasar y nomás hablar de la manera en la que ataca el enemigo, sino segunda de Timoteo 2. Está hablando de cómo debe de ser un obrero aprobado por Dios, cómo se debe de conducir. Y esta es la manera, hermanos, una de las maneras en las que como siervos de Dios, siervas de Dios, vamos a poder de alguna manera no dejar que el enemigo tome ventaja sobre nosotros. El versículo 24 del capítulo 2 de segunda de Timoteo dice así, dice, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Puede una persona que está constantemente opuesta a los caminos de Dios estar viviendo bajo el lazo del diablo? Una persona que quiere continuar viviendo su vida como si Dios no existiera, racionalizando todas las cosas, encontrándoles una salida fácil para no obedecer a la palabra de Dios, muy probablemente esa persona está bajo el lazo del diablo y no lo sabe. No lo sabe. Ya lo atrapó. Dice, tú, siervo de Dios, manso, cuidadoso, sufrido, apto para enseñar, con mansedumbre corrígelos, por si quizá Dios les permita que se arrepientan para que escapen del lazo del diablo al que ya están cautivos, ahora sí como los animales que traen un anillo aquí, a voluntad de Él, que los jala y los lleva por donde Él quiere. Un corazón que se ha endurecido, un corazón que no toma en cuenta a Dios, no únicamente ha sido el blanco de los ataques del enemigo, sino que ya ha caído bajo su poder. La palabra de Dios dice en la segunda carta de Corintios, capítulo 4, dice que nosotros predicamos a Cristo, predicando el Evangelio, estoy parafraseando las cosas, dice, a la gente dice, el Dios de este siglo, dice, les ha cegado el entendimiento para que no puedan ver la luz de Cristo. El Dios de este siglo puede cegar el entendimiento de la gente para que no vean la verdad de Cristo. El Dios de este siglo es una de esas huestes, principados, potestades de las tinieblas, para que la gente que duda de las cosas de Dios, de hecho, ¿saben qué? Quiero leerlo, estoy casi seguro que es segunda de Corintios 4, a ver. Sí, vamos a leerlo porque se me hace bien importante lo que les estoy diciendo y no quiero parafrasearlo, quiero decirlo como dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 4, versículo 3. Pero si nuestras buenas noticias
si nuestro evangelio, el evangelio de Cristo, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, vean la palabra, el Dios con una D minúscula de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo se ha dedicado a cegar el entendimiento de la gente para que no puedan ver la palabra de Dios y se conviertan. ¿Tendremos nosotros una lucha contra el enemigo a la hora que predicamos el evangelio? Sí. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios, pedir a Dios que tenga misericordia de la persona a quien estamos hablando el evangelio, porque el diablo le ha cerrado los ojos. Y miren, ustedes se podrán fijar en ocasiones cómo hay personas que tienen hasta una habilidad para refutar la palabra de Dios. Y lo peor de todo es, como dice la palabra, no únicamente para refutar, para cambiarla. Ahora te están diciendo, Dios puede ser encontrado de cualquier manera. No te importe. Buda, Alá, Mahoma, you name it. Tú ponle nombre al Dios, tú vas a llegar a Él. Todos los caminos te llevan a Dios. Me acuerdo cuando la Oprah Winfrey dijo eso. ¡Uf! La gente se levantaba a aplaudirle y decía yo, ¿qué están haciendo? Y hay desafortunadamente ya creyentes que lo creen. ¿Quién crees que te ha hablado de ese tipo de doctrina? Doctrinas de demonios. Si Cristo te dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre sino por medio de mí, y alguien más te llega y te dice, no, si hay otros caminos, ¿qué crees que te está diciendo eso? El diablo. Así de sencillo. Así de sencillo. Doctrinas de demonios que van a engañar a muchos en los últimos tiempos. Por último, hermanos, nosotros ante estas situaciones tenemos que tener mucho cuidado aún de nosotros mismos, de no pensar que estamos en lo correcto y no hemos considerado nuestra vida delante de Dios. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, amontonas, dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra, paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Por tu corazón, por tu duro corazón no arrepentido, estás atesorando del Dios justo y perfecto, que sabe perfectamente lo que estás pensando en este momento. Lo que estás pensando en este momento, el Señor lo sabe perfectamente. Dice, por ese corazón que no se arrepiente, dice, estás guardando para ti, dice, mi ira. Porque el Dios de este siglo se ha dedicado a cegar los ojos de la gente. Y a nosotros en ocasiones se nos pasa como de noche, que estamos viviendo una guerra contra los principados, las huestes, los gobernadores de las tinieblas que quieren destruir. Quieren destruir. ¿Qué tienes que hacer? Muy bien lo dijo Armando. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo te sometes a Dios? Así. Padre, vengo en el nombre de Jesús a someterme a tu autoridad, a tu señorío. Yo, Señor, reconozco que tú eres mi creador, el creador del cielo y de la tierra. Me has hecho para ti, para tu gloria, y yo necesito, Señor, entregarte mi vida todos los días. Todos los días.
Una oración que tú debes de hacer es todos los días venirte a someter a la autoridad de Dios. Los soldados no tienen la libertad de que un día se presentan con sus superiores y otro día no. No se levantan un día y dicen, ¿sabes qué? Ahora me voy a Disneyland, ahí nos vemos, la semana que entra vengo. No. Se levantan y se visten con toda la armadura de Dios y se presentan ante su general. Él es el que manda. Tu vida fue comprada en la cruz de Cristo y ahí se pagaron por tus pecados, como para que tú luego ahora, si no te pones al tiro, andas haciendo lo que quieres sin darte cuenta que tienes un enemigo que te está ayudando. Tienes un enemigo que te odia. Pero Cristo Jesús vino y triunfó sobre todos esos enemigos, haciendo un espectáculo de ellos en la cruz. Tú tienes el día de hoy, por la gracia de Dios, la libertad de venirte a presentar ante su presencia, decirle, Señor, yo quiero creer tu palabra, pero no nomás creerla, la quiero obedecer, la quiero vivir, quiero deleitarme en tu presencia, quiero conocer cuáles son tus caminos para yo obedecerlos y luego pedirlos y deleitarme con ellos. Dios te ama de una manera incomprensible y Él te da la victoria. Te da la victoria hoy, te la dio el día que te salvó y te la va a dar ese día, el día del juicio final. Ahí vas a estar tú siendo redimido por Cristo por toda la eternidad. Siempre y cuando seas de Él. Siempre y cuando tú hayas tomado la decisión de entregarle tu vida a Cristo. Y yo creo que el Señor te está hablando el día de hoy. A que reconsideres si tú estás genuinamente, intencionalmente creyendo lo que está escrito. A menos de que estés cegado. Quiero cerrar con este salmo y le voy a pedir al equipo que pase, por favor. Le digo a Marta, mi esposa, que ahorita que estaba escuchando ese canto, la verdad que no lo podía ni creer, porque yo no le dije a Armando que iba yo a continuar con esta situación de esta predicación el día de hoy. Mientras sube, antes de leer el salmo, tú a la hora de que te sometas a tu Dios, tú vas a tener el respaldo de Dios, para que por su Espíritu Santo en tu vida, tú puedas entonces ser guiado por Él, para hacer su voluntad y tener los ojos abiertos de todo lo que son las maquinaciones del enemigo. Dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y lo escribe Pablo a los Corintios, cuando a un hermano se le despide de la iglesia porque no se quería arrepentir, Pablo le dice, fuera de la iglesia, tú eres un pagano, tú eres un pecador. El hombre se arrepiente de sus pecados, viene y le pide perdón a la congregación y Pablo les dice, al hermano que cometió la falta, perdónenlo. Yo lo he perdonado en la presencia de Cristo, dice. Y luego sigue diciendo más adelante, dice, para que Satanás no gane ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿De qué manera? Que a veces cuando alguien peca, hermanos, tenemos la tendencia a decirle, sabes que vete para un lado. Dice el Señor, no funciona así mi iglesia. Mi iglesia es el lugar donde vas a encontrar gracia y misericordia y perdón y vas a ser recibido para una restauración, no para un juicio. Dice el Salmo 18 así, te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Y lo dice esto, en mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Ese es el Señor Dios que dio su vida por ti. Es el Señor Jesucristo que te dice, arrepiéntete el día de hoy. Tú no quieres vivir bajo el dominio de alguien que te aborrece, que te ha hecho creer que la vida es sin Dios, de una manera diferente. Pero Él te dice, no, arrepiéntete y sígueme. Y como dice su palabra, y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria
por siempre y para siempre. Amén. Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.